Hola querida gente del canal de Vídeos Nagari. Vamos a dedicar la entrega de hoy a la última novedad editorial del escritor chileno Benjamín Labatut. Ahora bien, si hablamos de Labatut, no vamos a poder evitar entrar en diálogo con los que han sido los dos libros que le han puesto en la órbita del ámbito literario como uno de los mejores escritores actuales, como son, sobre todo, Humberto Terrible y, más recientemente, Maniac. Si hablamos de Labatut, hemos de hablar de un Humberto Terrible, libro que fue finalista del Booker Internacional, en el que una serie de historias de científicos del siglo XX, sus vidas, sus invenciones y sobre todo sus sufrimientos y las tensiones y las neurosis que los aclaparan son los protagonistas del libro. Un libro que tuvo mucho éxito, que realmente ha llegado a una gran profundidad, pero en el que el autor sobre todo trabaja en tercera persona. Es una mezcla entre biografía, crónica negra, porque suceden cosas oscuras, y ensayo. Y no se podría clasificar exactamente como una novela o algo así, porque la manera en la que distribuye el espacio es muy personal. Si pasamos a su más reciente éxito, en Maniac encontramos tercera persona, pero también encontramos voces en ficticios testimonios, sobre todo en la parte más extensa, que es la parte que en buena medida, bueno, es la parte que da título al libro, la de las computadoras y la historia de von Neumann. Allí aparecen una serie de testimonios en primera persona, pero está claro que son ficticios porque se ponen los nombres de las personas, suelen ser científicos o familiares o personas cercanas a von Neumann. En el resto del texto, Labatut vuelve a esa narración suya en tercera persona en la que se explican las vicisitudes y los dramas personales de una serie de científicos. Pero la Antártica empieza aquí, no empieza así. De hecho, es el primer libro que publicó Labatut, en una política muy habitual de anagrama, cuando tiene un autor de éxito global como es Labatut, de recuperar sus primeras publicaciones, aunque estas quizás no tengan nada que ver con la obra inicial. ¿Podemos decir por eso que este libro es de interés o no es de interés? Pues precisamente en esta reseña vamos a intentar desarrollar esa idea. Lo primero que cabe decir de La Antártica empieza aquí es que, para empezar, es un libro de relatos, es un libro de relatos más clásicos que los otros libros que he comentado. Son 7 historias y en las 7 historias se trabaja en primera persona. Hay un narrador íntimo en primera persona que puede estar más o menos cerca de la narración, pero no es evidentemente ni el narrador en tercera de Humberto Terrible, ni los falsos testimonios que aparecen en Maniac. Por tanto, aquí hay una diferencia. Estamos ante otro escritor, quizá un escritor que comienza, etc. Ya decimos que, evidentemente, Anagrama siempre trabaja con esas estrategias. Vale decir que este no fue un libro que apareció en un sello menor, sino que apareció en Alfaguara México y después en Alfaguara Chile, pero sí que es el primer relato, el primer libro publicado por el autor. En este sentido, se nota que aún está buscando una voz, porque este libro está en el primero de los relatos, que lleva por título el mismo nombre que el volumen, La Antártica empieza aquí. Este libro tiene una deuda con el gran tótem de la literatura chilena en su momento, como es Roberto Bolaño. He elegido Amuleto, que precisamente es uno de los libros de formación de Bolaño, pero hay un diálogo con esta idea, porque la primera es la historia de un artista con un pasado filonazi que el narrador, un periodista, intenta recuperar, por lo menos intenta recuperar su biografía. Y a partir de ahí se construyen toda una serie de historias. Es el relato más largo, de casi 100 páginas, y la deuda con Bolaño es evidente. Y aquí podemos encontrar una diferencia. Otra de las grandes diferencias es que aquí la ciencia que se puede encontrar es poca y circunstancial, en algún comentario sobre algún físico, etc. O sea que en realidad, claro, estamos en un tipo de relato diferente. Ahora bien, por eso podemos considerar que la lectura ya no es de interés, ya no nos vamos a encontrar al mismo autor que nos encontramos en los otros libros. Pues cabe decir que hay cosas de interés en este
en este libro de relatos. Hay elementos que ya sí pertenecen al ADN de la Batut. Por ejemplo, el sufrimiento que provoca el amor, el deseo, el sexo, el dolor, todos los problemas mentales que nos acucian en los distintos personajes que aparecen. Todo eso que la Batut en los libros que os he mostrado anteriormente lo focaliza en los científicos, que son sus personajes protagonistas, y en algunos allegados a ellos, aquí aparece en otro tipo de personajes, en dos escritores, uno chileno, otro argentino, en dos mujeres que se comunican por internet, en un entrenador de un club de polo, etc. Todos esos elementos sí están aquí y los puedes encontrar. Y otro de los rasgos que me parece interesante lo encuentro sobre todo en el último de los relatos, el relato dedicado a un saxofonista chileno que vive en París y que fracasa y que tiene casi todos los ingredientes de las historias de la Batut en sus libros actuales, solo que con muy poca ciencia, apenas un comentario a la física y con otro tipo de personaje. Entonces, aquí realmente sí podemos encontrar tensiones que ya preocupan al autor. Es un autor que está en formación. Por tanto, la lectura del libro es una buena arqueología para las personas que están interesadas. Pero evidentemente también aquí hay unas directrices comerciales, como las que muchas veces utilizan Anagrama, y ahí no os voy a engañar. Es lo que os podéis encontrar. Entonces, esto irá en función de vuestros gustos. Y nada más, querida gente del canal de vídeos de Nagari. Aquí me despido, rodeado de libros, recomendándosle la lectura de la Batut, sus obras maestras y también sus inicios, buscando en este autor su obsesión por la tragedia. Es un escritor eminentemente trágico. En todos los libros que os he comentado ese elemento trágico está presente, pero sobre todo, si os interesa, sumergiros en los grandes libros que nos ha dejado la Batut, que son muy actuales, porque nos hablan de ese apocalipsis en el que nos estamos metiendo desde el ámbito de la ciencia. No porque la ciencia nos lleve ahí, sino porque nosotros vamos de la mano por nuestras limitaciones. Y nada más, que tengáis un verano muy lector.